Anteriormente Goku había comenzado una pelea contra Natán, siendo claramente más fuerte sin siquiera gastar mucho de su ki, acorralándola de tal manera que ésta comenzaba a desesperarse, ya que no podía hacer nada más que recibir los ataques del Saiyajin, y eso no era bueno para Natán si quería al menos poder golpearlo. Te voy a matar, maldito, no me importa si tengo que sacrificar mi vida para lograrlo, si tuviera miedo por ello no sería digna de ser conocida como la más astuta de este reino. Natán estaba demasiado molesta y desesperada. Se podía apreciar claramente con el tono que tenía ahora su voz y cómo empezaba a comportarse. Goku se daría cuenta de ello al instante, ya que sabía que eso iba a suceder tarde o temprano. Desde que logró entender su retorcida personalidad, supo desde el primer momento que eso iba a suceder. Qué desagradable, me llevé una gran decepción pensando que ibas a ser alguien que podía haberme enfrentado de igual a igual. Ni bien pise esta ciudad pude percibir los ki de los que la habitaban, sentí que tenías un poder considerable, pero solo fuiste uno más del montón, aunque de todos modos, sabía que iba a pasar algo como esto. Natán con su furia al máximo estaba dispuesta a atacar al Saiyajin, sin embargo, este se pondría en una posición seria por primera vez en la batalla, captando la atención de la mujer, quien no diría nada. Olvídalo, es inútil que me ataques una y otra vez, el resultado será el mismo, y eso es porque eres muy débil, hasta un insecto podría acabar contigo con el nivel de fuerza que tienes ahora. Cállate, 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 repetía una y otra vez Natán, lo único que sabes hacer es hablar, hablar, hablar y hablar. ¿Es que acaso no sabes responder con golpes? ¿En serio me estás preguntando algo como eso? Hace un momento contraataque como me lo habías pedido y ni siquiera pudiste hacer algo, solo evadiste uno que si no fuera porque reducí un poco mi velocidad no lo habías hecho. Eso dejó en claro quién es el vencedor de esta patética pelea. Eso no quita el hecho de que esquive uno de tus golpes, pero si hubiera sido algún enemigo con el cual pudiera hacerte frente y solo finge tener el mismo poder que el mío, ¿qué crees que hubiera pasado si en ese momento decidía atacarte aumentando su poder en el acto? ¿Acaso eres así de ingenuo con tus enemigos? El entrecejo de Goku se frunció, le había molestado de sobremanera lo dicho por Natán, pero se calmaría al momento soltando una sonrisa. Tal vez tengas un poco de razón en lo que acabas de decir, pero solo me pasa eso cuando sé que el enemigo que tengo frente a mí es un insecto comparado a mi poder, y tú no eres la excepción. ¿Qué quieres decir con eso, maldito? Esto ya fue suficiente, solo pierdo el tiempo hablando ridiculeces de algo que no lo vale. Te mostraré mi poder para que puedas apreciar bien con tus propios ojos que tú y yo estamos en polos opuestos. En el castillo del rey, Killua había desaparecido del lugar, ya que había mandado a volar al rey fuera de ella, donde luego acabaría con la vida del sujeto, por lo que regresaría al castillo nuevamente liberando a Brianna y compañía de la técnica que habían recibido minutos atrás. Gracias, Killua, menos mal que Makarov sigue sano y salvo. Es verdad, si no hubieras actuado de esa manera tal vez él ya no estaría con nosotros, por eso mismo te lo agradezco. Por cierto, ¿qué pasó con el rey? Eso es obvio, ¿no crees? ¿Lo mataste? ¿Qué esperabas? ¿Crees que lo iba a dejar con vida después de todo lo que hizo? Eso es lo que se merecía ese miserable, pero dejando eso a un lado, ahora lo que importa es cómo vamos a hacer para que este reino vuelva a la normalidad. Será muy difícil poder lograrlo, tienes razón, pero ya hemos hecho el primer paso para hacerlo, solo tenemos que poner todo de nuestra parte. Makarov había despertado luego de unos minutos más tarde. Brianna y los demás le hablarían sobre lo que querían hacer con el reino y por qué habían hecho todo lo que venían haciendo hasta el momento. A este le agradaría la idea y los apoyaría con su nuevo objetivo, pero a lo lejos, un poder resplandeciente había hecho explosión arrasando con una montaña entera volviéndola cenizas. ¿Y esa explosión a qué se debe? ¿Acaso nos están atacando? Diría Makarov algo preocupado. Tranquilo, no creo que sea algo que nos haga preocupar. Es cierto, esa explosión de seguro la generó él, que si no me equivoco estaba enfrentándose a esa mujer llamada Natán. El rey parecía confiar plenamente en ella. Natán, será peligroso. Deberían ayudar a su compañero a poder derrotarla si no quieren que termine de mala manera. Te digo que no te preocupes, si quieres estar seguro vamos todos hacia aquel lugar. Más tarde, los cuatro llegaron al lugar de la explosión. El anciano quedaría perplejo al ver el estado que se encontraba la zona, debido a que la explosión que vio anteriormente había dejado un inmenso agujero que recorría hasta llegar con lo que antes era una montaña, porque estaba completamente destrozada a la mitad. ¿Qué sucedió en este lugar? Eso ya lo sabes, viejo.
esto es producto de la explosión que vimos hace unos momentos. Ya veo, ¿y dónde se encuentra el muchacho que ocasionó este desastre? Al parecer ya han hecho sus cosas. ¿Hablaría Goku detrás de ellos? Así es, ¿qué sucedió con la mujer de cabello naranja? He acabado con ella, ¿qué otra cosa podría pasar? Ya veo, contestó el peliplata, ¿no esperabas que vinieras a este lugar? ¿Por qué has venido? Diría Briana, he venido porque Odín me habló de la corrupción que este lugar estaba sufriendo, aunque a mí no me interesaba salvar este lugar, tuve que hacerlo porque hicimos un trato, pero al parecer podrían habérselas arreglado ustedes solos. Lo único que hice aquí fue malgastar mi tiempo pensando que podrían habitar seres poderosos en este sitio. Oye joven, ¿usted ha derrotado a Natán? Goku respondería con un asentimiento leve de cabeza, no puedo creerlo, pensé que iba a tener problemas contra esa mujer pero usted pudo con ella, y ni siquiera se encuentra herido. De pronto el anciano le haría una pregunta que si este aceptaba, la ciudad podría volver a ser la misma de antes. Joven, ¿le gustaría ser el nuevo rey de esta ciudad? La gente te aceptaría de inmediato al momento que se enteren que fuiste uno de los héroes de este suceso. Todos quedaron asombrados ante la pregunta dicha por Makarov. ¿Qué rayos estás diciendo, viejo? ¿Acaso perdiste la cabeza? Sería increíble que Goku sea el nuevo rey, ¿no crees, Killua? El peliblanco solo se limitó a soltar una sonrisa nerviosa. Una sola respuesta del Saiyajin haría que el poco alboroto que había en el ambiente desapareciera al instante. ¿Héroe? No me hagas reír, esas cosas ya han dejado de existir. Los héroes salvan y protegen a otros seres, pero yo no me interesa lo que le pasen a los demás, así que ya lo sabes, no seré el rey de este lugar. Makarov se quedó callado por un momento, y antes de que Goku se marchara del lugar lo detendría. Espera, entiendo que no quieras hacerlo, pero te prometo que no te vas a arrepentir de nada, de eso puedes estar seguro. El Saiyajin hizo un movimiento brusco zafándose del agarre de Makarov, provocando que se tropezara. Como te dije, no me interesa reinar en este lugar. Si el problema que tienen es cómo harán para cambiar a los habitantes, resuelvan el problema ustedes, no me metan en la misma bolsa. Solo vine por la petición de una persona. Los compañeros del Saiyajin comenzaban a preocuparse por la forma en la que estaba comenzando a hablar, porque la tensión iba aumentando con los pasos de los segundos. Solo me quedan unos años más de vida, me enfermé de un extraño virus que por desgracia no tiene cura, pero no me importa, porque al menos pude tener una vida digna, por decirlo de alguna forma. Los chicos ya lo saben, y lo único que quiero presenciar antes de que llegue ese momento, es ver cómo esta ciudad, ver cómo la ciudad en la que algún día la goberné, vuelve a ser la misma de aquel entonces. El silencio nuevamente se haría presente por unos momentos. Sin embargo, en el momento, el pelinegro tomó la palabra. Eso es todo. Repito, el problema no es mío, sino de ustedes, así que deja de insistir en lo mismo una y otra vez, o tu vida terminará antes de que ese día llegue. Diría esto último con tono amenazante. Killua se acercaría a Makarov tratando de que deje de insistirle a su compañero. Es inútil, viejo, ya te ha dicho que no quiere, así que no te molestes en eso. La mirada de Killua se posó sobre el Saiyajin, quien se encontraba de espalda. Este se percataría de ello, por lo que le diría, ¿qué pasa? ¿Tienes algo que decir? Sé que no quieres aceptar la propuesta, pero al menos podrías tratar de rechazarla con un poco más de delicadeza. Esa forma de hablar es lo que menos me agrada de ti. El Saiyajin giró su cabeza mirando a Killua. Y a mí no me agrada ninguno de ustedes, ni siquiera sé por qué he venido a este lugar, cuando podría estar haciendo otra cosa más interesante. La pelirroja cree que la mayoría de los problemas puede arreglárselas por sí misma, cuando en realidad no puede. No sé de dónde sacó todo ese orgullo, pero es patético. Y la rubia es una mujer con la personalidad de una mocosa, solo porque tiene talento para engañar los ojos de sus enemigos con su personalidad. Piensa que le va a ser útil toda su vida, cuando no es así. ¿Y tú? Dijo mirando fríamente al peliplata, solo eres un mocoso que ni siquiera confía en sí mismo, ni tampoco tiene las agallas de aceptar su verdadera personalidad por miedo a no poder controlarse. Ustedes mismos acabarán con sus propias vidas. Lo que quiero decir es, que son débiles. No sabían qué responder. El pelinegro los había humillado con esas simples palabras. Los conoció hace poco tiempo, y a pesar de que casi nunca pasaba tiempo con ellos, supo saber cuáles eran las debilidades de ellos, pero estos no se habían dado cuenta de ello en el momento, puesto que la situación en la que estaban no se los permitía. Makarov se había molestado por lo que escuchó del pelinegro. En ese momento, su cuerpo se volvió gigante y sin dudar, le lanzaría un golpe con sus grandes puños. Un gran estruendo se había ocasionado tras el impacto. Una cortina de polvo haría que la silueta del anciano sea cubierta
por la misma, Brianna y los demás saldrían volando a una gran distancia por el viento que había generado el impacto del golpe. Los tres guerreros se detendrían con los pies, viendo con sorpresa a Makarov en esa apariencia, pues él no solía usar esa forma a no ser que se enojara con la otra persona. El viejo va a estar en problemas, maldición, no pensé que nos mandaría a volar tan lejos, movámonos con rapidez. La cortina de polvo se había disuelto por completo, el golpe de Makarov había sido detenido por la mano del Saiyajin. No me importa quién seas, pero no permitiré que alguien como tú le hable de esa manera a mis chicos, ni siquiera yo les he hablado así. El Saiyajin se encontraba inmune, ni siquiera parecía esforzarse. ¿Qué crees que haces? Makarov iba a golpearlo con su otra mano, pero un potente puñetazo le daría en el estómago dejándolo casi inconsciente, perdiendo forma gigante al instante, y en el acto, saldría volando lejos chocando y partiendo a la mitad los árboles que estaban en el camino, hasta que chocaría con una montaña de tamaño medio quedando incrustado en ella, ocasionando que ese último impacto lo dejara fuera de sí. Goku aparecería en los aires, observando a Makarov totalmente inconsciente. Me sorprende lo débil que resultó ser. Con ese simple golpe quedó en ese estado tan lamentable. Qué ridículo. Drieri, Brianna y Killua llegaron al lugar en el momento justo que el cuerpo de Makarov impactó contra la pared. Luego vieron en el estado que había quedado. Drieri se encargaría de llevar a Makarov a un lugar en el que lo puedan atender, mientras que Killua y Brianna miraban con gran enojo al pelinegro, quien empezó a ascender lentamente al suelo. Eso es lo que se ganó ese sujeto. Ni siquiera sé por qué se molestó de esa manera. Si fue por lo que les dije a ustedes no lo entiendo. Después de todo tengo razón, pero parece que es muy sentimental con esas cosas. Solo es una pérdida de tiempo. Eres un desgraciado, no te voy a perdonar lo que acabas de hacer. No pensé que fueras capaz de eso, Goku, pero me hiciste enfadar y no te lo voy a perdonar. ¿Y qué piensan hacer? ¿Acaso van a atacarme? Al momento que el Saiyajin terminó de hacer la pregunta, Brianna y Killua se irían en contra suya. El pelinegro pasaría a su fase Dios evadiendo los movimientos de ambos, pero para sorpresa suya, Brianna y Killua sabían compenetrarse a la perfección cuando se trataba de trabajo en equipo, por lo que lo sorprendería un poco, recibiendo golpes consecutivos de ambos mandándole a volar contra unos rocas. El pelinegro se detuvo en el vuelo. No obstante, Brianna y Killua, sin darle oportunidad de que pudiera atacar, se pondrían a escasos centímetros de Goku, quien recibiría los golpes de ambos a la vez nuevamente, estrellándose con los escombros que había en el lugar. No te lo habíamos dicho, pero cuando peleamos en conjunto somos imparables, y en este momento, estamos compenetrados al 100%, los escombros serían apartados de su sitio. Goku se había puesto de pie casi sin ninguna raspón. Brianna y Killua se irritarían un poco por la resistencia que poseía el Saiyajin en su cuerpo. ¿Compenetrados? ¿Imparables? ¡Qué estupidez! Ni ella misma está segura de lo que dice, pensó el azabache. Ataquen, les mostraré todo lo contrario. En otro lugar, se encontraba Drieri saliendo del lugar al que había llevado a Makarov para que éste fuera atendido. Desde las nubes grises comenzaban a caer algunas pequeñas gotas, hasta que luego comenzó a llover de manera brusca. Menos mal que Makarov está en buen estado, solo fue un pequeño susto. Es increíble que Goku lo dejara en ese estado sin siquiera sudar un poco. Brianna y Killua se habían molestado mucho por cómo él había actuado. Ahora iré a ver cómo van las cosas. Espero que la situación se haya calmado, pensó mientras comenzó a volar a gran velocidad hacia aquel lugar, llegando en breves minutos, donde se sorprendería por el destrozo que había en el campo. Al parecer la pelea no había sido una muy tranquila, por así decirlo. Había agujeros por todo el suelo, algunas rocas destrozadas, había un silencio enorme como si se tratase de un cementerio. Solamente se alcanzaba a escuchar cómo la lluvia golpeaba contra el suelo. No pensé que iban a causar todo este desastre. Menos mal que la pelea fue en este sitio. Si se hubieran enfrentado cerca de la ciudad de seguro iban a acabar con lo poco que queda de ella. En ese momento, Drieri sintió la presencia de sus compañeros, y de inmediato empezaría a correr hacia estos, logrando su cometido, pero ¿a qué costo? Lo que vio la dejaría absorto. Sus compañeros estaban entre los escombros con un sinfín de raspaduras ensangrentadas y moretones en todo su cuerpo. La mirada de ambos estaban apagadas como la de un pez muerto. No pensaba que las cosas iban a ser terminar tan grave. ¿Qué demonios sucedió?
se preguntó a sí misma, no sabía lo que estaba pasando, tampoco sabía por qué Goku les había atacado de esa manera tan sanguinaria, ni siquiera había una razón para hacerlo, pero sabía que fueron sus compañeros quienes decidieron pelear contra el Saiyajin, tenía muchas dudas al respecto, pero decidiría actuar de una vez, y cargaría a sus dos compañeros como pudo, llevándolos también a ellos al lugar que llevó a Makarov. Horas más tarde pasaron desde el suceso, mientras los heridos iban despertando en el hospital. ¿Dónde estoy? Fue lo primero que dijo tras despertar. ¿Cómo te encuentras?, diría Makarov, captando la mirada de la pelirroja. Creo que estoy bien, respondió con una leve sonrisa amarga. Rayos, mira que no hacía falta que pelearan con él, solo mira en el estado que los dejo. Brianna agarraría la sabana con más fuerza tras recordar la pelea, debido a que aún le guardaba rencor al Saiyajin. ¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Que me quedara sin hacer nada después del daño que te hizo? El que actuó mal en ese momento fui yo, me dejé llevar por la tensión que había en ese instante, y cuando me di cuenta de que actué mal ya había atacado a ese joven. La verdad es que no debí insistirle tanto en que se convirtiera en el rey de esa ciudad. Lo único que hice en ese entonces fue tratar de ponerle una carga sin siquiera darme cuenta de ello, pero la desesperación y en la situación que estábamos no me hizo pensar con más claridad. Sé que no estarás mucho tiempo junto a nosotros, pero creo que será mejor que tú te conviertas en el rey de esta ciudad como en aquel entonces. ¿Qué estás diciendo, Brianna? ¿Qué sentido tiene que alguien que va a morir en cualquier momento se convierta en el rey? Mejor olvídalo, mejor buscaremos a otra persona. No, tú tienes que ser el rey de nuevo. Sé que se te hará difícil que los habitantes cambien, pero yo, Killua y Derieri, vamos a ayudarte. Después de todo los tres estamos de acuerdo con ello, además decidimos abandonar todo lo que veníamos haciendo. ¿Qué dices? ¿Por qué hicieron eso? Tranquilo, le hemos contado todo esto a nuestro superior y comprendió nuestra situación, dijo que no pasaba nada, vamos a quedarnos en este lugar y restaurar esta ciudad. ¿Qué dices? Makarov miraría a un lado, observando cómo Killua estaba durmiendo, y dio un suspiro profundo. Cielos, ustedes no tienen remedio, ¿verdad? Está bien, voy a hacerlo, así que cuento con ustedes, hijos. Brianna asintió con una leve sonrisa de felicidad. Desde entonces, el famoso equipo de los novatos se había separado de manera repentina, ni siquiera se despidieron de buena manera. Mientras tanto, en un lugar desconocido, se encontraba un misterioso sujeto el cual parecía haber enfrentado a un ejército entero por su propia cuenta, y ni siquiera mostraba una pizca de cansancio. Escúchame, eres el único que está consciente, así que más vale que me respondas con la verdad. ¿Has visto a un sujeto como este?, dijo mostrándole el retrato de la persona que andaba buscando, pero su víctima no tenía idea de quién podía ser ese tipo. Esto lo haría molestar, y entendiendo la situación le daría un golpe dejándolo inconsciente. Maldito, no creas que podrás esconderte de mí, juro que te encontraré a toda costa, y cuando lo haga te voy a matar, pagarás todo lo que hiciste. Unos días pasaron, en cierto lugar estaba Goku, meditando y entrenando como de costumbre, pero esta vez se estaba enfocando en poder dominar alguna de sus técnicas y también algunos movimientos, mientras recordaba lo que le había dicho Odin hace unos días atrás. ¿Qué sucede, Odin? Es raro verte apenas llegar al palacio. Te diré de lo que me han dicho Brianna y los demás. Como ya sabrás, la ciudad en la que ellos viven estaba casi sin esperanza de que siguiera existiendo, pero ya ustedes se encargaron de lograr que eso no pasara. De lo contrario, esa ciudad la iba a hacer desaparecer para siempre. Además, Brianna me dijo que decidieron abandonar todo lo que lograron, querían quedarse en su ciudad natal y volver a restaurar todo ese reino que solió existir hace varios años atrás. Es por eso que desde este momento, el equipo se disuelve por completo, y el único que seguirá en el mismo camino serás tú. Ambos se quedaron callados por unos segundos, pero el Saiyajin hablaría al momento. Ya veo, que se hagan cargo de eso, ahora ya no tendré que verles la cara de nuevo, solo eran unos insectos escondidos bajo una máscara. Es una noticia interesante, así que se lo agradezco. Ahora si no le molesta me voy. Así que el único que sigue, pensó mientras destrozaba una gigante piedra que caería en picada hacia él, donde luego iba destruyendo los restos de la misma con rapidez. Nada mal, Son Goku, logro escuchar el pelinegro no muy lejos de ahí. ¿Ahora qué es lo que quieres? Veo que no estás de humor. Odin nos mandó a llamar a ambos, así que muévete que nos está esperando en la sala. Mientras iban con Odin en el camino, Goku habló. ¿Por qué nos llamó a nosotros dos? Mejor dicho, porque tenemos que ser justamente nosotros a quienes nos den esa misión. La misma pregunta me
me he dicho yo, pero al parecer lograron localizar una de las gemas en un sitio peligroso, o algo así fue lo que logré entender, pero ahora nos dirá más a detalle sobre ese sitio. En unos segundos más los dos habían llegado donde Odín, este los estaba esperando en la sala mientras parecía estar mirando hacia la nada algo pensativo, pero sería interrumpido por la voz de los recién llegados. Aquí estamos Odin-sama, como ve, he traído a Son Goku tal como me lo había dicho, te lo agradezco Garou, entonces les comentaré más a detalle sobre la gema y el lugar en la que ésta se encuentra, el sitio al que los enviaré es más peligroso, se podría decir que quienes la habitan son seres oscuros y llenos de sed de sangre, todos ellos tienen un nivel considerable, pero el más peligroso en ese lugar sin duda es el que gobierna por encima de ellos, podría serles difícil que uno de ustedes logre vencerlo por cuenta propia, así que les recomiendo que luchen en colaborar con él para nada, yo puedo encargarme de ese sujeto por mí mismo, así que no se preocupe por ello, pienso lo mismo Odín, yo tampoco pienso colaborar con él, diría el Saiyajin con total seriedad, está bien, como los demás guerreros se encargaron de ir en busca de las otras gemas, solo quedaron ustedes a cargo de esta misión, así que cuento con ustedes, por supuesto, la gema vendrá hacia nuestras manos, entonces, nos vemos a la vuelta, dijo Odín haciéndolos desaparecer, mandándolos hacia aquel nuevo lugar, el sitio en el cual estaban, se podía apreciar claramente la hostilidad de los que la habitaban, lo que les había dicho Odín había sido verdad, y bien, ¿por dónde comenzamos? ¿Eso no es obvio? Destrocemos a todas estas basuras y vayamos directamente a por el líder de este lugar. Al momento de que Garou terminara de hablar, el Saiyajin desaparecía de su vista, desplazándose a gran velocidad por los alrededores, los seres que los querían atacar estaban siendo brutalmente golpeados por este mismo, sin que lograran darse cuenta de dónde estaban siendo atacados. En ese momento, el pelinegro apareció en los aires y sin dudar, finalizaría su ataque lanzando una ráfaga de poder vaporizando por completo a sus víctimas. Es rápido tal como esperaba, esto será emocionante, diría Garou observando al Saiyajin mientras aterrizaba al suelo. Por su parte, Goku vio como dos sujetos aparecieron detrás de Garou, pero sin siquiera mover un músculo, los había despezado por completo, esto asombró un poco al pelinegro, ya que no esperaba que iba a acabar con ellos sin siquiera mover alguna parte de su cuerpo, es la primera vez que lo veo atacar, o eso quisiera decir pero ni siquiera hizo algo para derrotarlos, al final sí es fuerte después de todo. Ahora entiendo por qué tiene esa confianza en sí mismo, no esperaba que pudiéramos tener cosas similares, si no te molesta me adelantaré, así que te espero más adelante, aunque cuando llegues lo más seguro es que ya haya acabado con ese tipo. La silueta de Garou comenzó a avanzar con velocidad golpeando alguno que otro en su camino, desapareciendo a lo lejos lentamente. Por su parte Goku miró a sus enemigos diciéndoles, bien, ahora veamos, ¿qué les parece si me atacan con todas sus fuerzas a una gran velocidad? Goku comenzó a golpear consecutivamente mientras que iba esquivando los ataques con gran facilidad, pero en ese momento, entre la multitud un fuerte golpe le dio en la cara mandándolo a volar contra unos edificios.